Buenas tardes, yo soy María Sol Rey y estoy junto con Micaela. Ambas somos parte del equipo de nutrición del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Les queríamos contar antes que nada que está abierto el chat para preguntas, que la idea es una vez que se finalice la charla compartirlas para poder también sacar un poco esas dudas sobre lo que nos compete hoy. Y la charla que nos reúne acá es cómo alcanzar una alimentación saludable. Y otra cosa súper importante es que esta charla va a quedar grabada para YouTube, así que no tengan dudas de que van a poder acceder a ella sin ningún problema en el perfil del ICBA. Bien, bueno, antes que nada hay que definir qué es la alimentación saludable, ¿sí? La alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y energías para que un individuo lleve una vida activa y sana. Y esta se caracteriza por ser suficiente, completa, armónica y adecuada. El hecho está de que llevar este tipo de alimentación reduce el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Bien, el tema es que existen diferentes barreras en la alimentación saludable, y estas barreras son las dietas de moda, los productos ultraprocesados y el sedentarismo. Ahora vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas. La primera barrera son las dietas de moda, y habrán escuchado hoy en día que están muy en auge estas diferentes dietas como la dieta cetogénica, el ayuno intermitente. Ya después figura lo que es la alimentación vegetariana, la alimentación mediterránea y ya un plan de alimentación individualizado. ¿Cuál es la diferencia de estos dos extremos? ¿Sí? Estas dietas, antes que nada aclarar que siempre una dieta tiene un principio y un fin. ¿Y qué es lo que pasa? Son mucho más rígidas y presentan menor adherencia a largo plazo. Por lo cual, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un efecto a corto plazo, por ejemplo, en el peso, un descenso de peso rápido, pero a largo plazo no voy a tener ningún efecto. ¿Por qué? Porque no generé un aprendizaje, no sé cómo comer, no lo puedo sostener esa forma de comer, ¿sí? Y a nivel salud tampoco voy a tener beneficios. En cambio, en una alimentación individualizada, esta se caracteriza por ser mucho más flexible. Hay que tener en cuenta que la alimentación en sí participa mucho el hábito del compartir, es muy social y por sobre todas las cosas generan mayor adherencia a largo plazo. Es decir, en el momento vamos a tener objetivos mucho más cortitos, pero mejor resultado a nivel salud cardiovascular. Otra de las barreras son los productos ultraprocesados. Estos productos están llenos de azúcar, de sal, de diferentes aditivos, colorantes y sobre todas las cosas son las que en mayor parte se encuentran en las góndolas. Y acá con Micaela nos pusimos un poco informativas y se puede ver que en la Argentina el consumo de estos productos aumentó en un 53% y lo que se redujo son los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, es decir, los alimentos caseros, hechos en casa. Bien, la otra barrera es el sedentarismo, y en esta encuesta lo que se puede ver en Argentina, que desde el año 2009 al 2018, cómo fue aumentando este valor y llegó casi al 65%. Ahora, si este porcentaje lo trasladamos a un número más importante, lo que vemos es que 6 de cada 10 personas son sedentarias. El tema está que ya estas barreras no llevan al desarrollo de exceso de peso. Y lo que se vio también en Argentina es que según mediciones objetivas, es decir, según mediciones por profesionales de salud, se reportó que el 66% de la población argentina presenta exceso de peso. Ahora ya por autorreporte, es decir, que los pacientes consideran que tienen exceso de peso, se reportó de un 74%. El hecho está en que el problema se inicia en los primeros años de vida, se multiplica en la edad escolar y adquiere mayor importancia en la adultez. Y todo esto, tanto estas barreras en la alimentación saludable con el desarrollo del exceso de peso, nos obliga a hablar del tejido adiposo. ¿Sí? Este tejido adiposo, esto es más fisiológico, pero la idea de esta imagen es mostrarle cómo a lo largo de este proceso, a través de procesos de inflamación, de falta de oxígeno, de desarrollo de células proinflamatorias mucho más riesgosas, nos hacen que la obesidad represente por sí solo un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Entonces, tanto las barreras de la alimentación saludable como el tejido adiposo nos llevan también a factores de riesgo para la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el infarto, todos factores de riesgo, todas patologías que se pueden evitar trabajando estas barreras. Bien, entonces, Mica, ¿cuáles son los pilares para alcanzar una alimentación saludable? Bien, bueno, vamos a empezar desarrollando cada uno de estos, ¿sí? Que son
pequeñas acciones que podemos ir trabajando, ¿sí? Desde el consultorio y en casa para llevar y alcanzar una alimentación saludable. Por ejemplo, el hecho de, ¿sí? Consumir alimentos frescos, preparaciones caseras, como decía Sol, dejando de lado los ultraprocesados, aquellos productos de góndola por sobre todo, ¿sí? Añadiendo frutas y verduras en variedad, ¿sí? Puede ser frutas y verduras de estación, no hace falta que sí compremos algo en particular, pero que siempre estén presentes. También el consumo de legumbres y cereales integrales, ¿sí? Aprender las diferentes variedades que hay de estas e incorporarlas a la alimentación. Bien, en cuanto a la bebida, preferimos el agua siempre, ¿sí? Tratar de disminuir aquellos productos ultraprocesados como son las gaseosas o jugos comerciales y también las bebidas alcohólicas. Disminuir el consumo de sodio, ¿no? Sodio es lo que llama la sal, sí, todos la conocemos, pero no solo la agregada en los platos o en las preparaciones, sino el sodio que está oculto en alimentos que generalmente son los ultraprocesados. Y bien, por último, evitar restricciones inadecuadas en la alimentación, como por ejemplo aquellas dietas de moda que nos mostraba, nos contaba Sol antes, que hacen que en general no generemos lo que es un hábito saludable y sostenible en el tiempo. Vamos a desarrollar de a uno cada una de estas, ¿sí? Y lo que respecta a alimentos frescos y preparaciones caseras, como ven en estas imágenes, ¿sí? Siempre hay algo de verdura. Tenemos que pensar el plato, ¿sí? Desde lo que tengamos en la heladera, con verduras, ¿sí? Mitad del plato en general, y pensar con qué podemos acompañarlo. Y que estén presentes todos los grupos de alimentos, como pueden ser también carbohidratos y proteínas. Por otro lado, también en cuanto a las frutas y verduras, como dije antes, aumentar la variedad, el color. Muchos preguntan, ¿es mejor crudas, cocidas? ¿Sí? Y nosotros lo importante es que se consuman con variedad un poco de cada una y siempre que estén ocupando parte del plato, ¿sí? Y ir a la verdulería y consumir las de estación, las que se puedan y las que gusten. Incorporar también variedad de frutas y con el mismo objetivo, todas las que se puedan con cáscara, al igual que las verduras, mejor, siempre y cuando sea bien lavada, ¿sí? Tiene fibra y eso es mejor. Y de a una por vez, no en jugos, sino separadas a lo largo del día. En cuanto a las legumbres y cereales integrales, sí, tratar de animarse a probar otras versiones diferentes a lo que es la harina de trigo convencional, sí, aquellas con salvados, semillas u otro tipo de cereales, y reemplazarlas en las preparaciones que gusten. También aprender a consumir otras legumbres, quizás siempre recaemos en las más conocidas, sí, algunas lentejas, garbanzos, pero hay mucha variedad que tiene muchos nutrientes y fibra por sobre todo. Con respecto a los condimentos, tratar de utilizarlos para sazonar, para dar sabor, disminuir la sal de mesa y en las preparaciones, ¿sí? Esto nos ayuda a dar sabor y poder consumirlo y el paladar se va acostumbrando. Y con respecto al agua como bebida principal, siempre y cuando siguiendo las recomendaciones médicas, respecto a si hay restricción o no, pero sí consumir como fuente de bebida principal el agua, y si no gusta, si o no están acostumbrados, ir incorporándola de a poquito, como pueden ser en aguas saborizadas con frutas de forma natural o soda. Bien. Entonces, para pensar un poco, acá traemos dos versiones del plato, ¿sí? Pueden verlo. eh, las principales diferencias, vamos a escribirlos un poquito. En la izquierda podemos ver que hay bastante más verdura, más lechuga, tomate, lo que es carbohidratos, legumbres y arroz y una porción de proteínas. Y el de la derecha, ¿qué observamos? Hay añadido otro carbohidrato, que en este caso son las papas fritas, y disminuye mucho lo que es las verduras. Entonces, ¿son lo mismo? ¿Son parecidos? ¿Qué opinan? Bueno, lo que les cuento es que el plato de la izquierda, por sobre todo, tiene mucho más lo que llamamos fibra, ¿sí? Más verduras. Fíjense que está ocupando la mitad del plato. Y esto lo que va a hacer es darnos mucha más saciedad a lo largo del día, ¿sí? Y mejorar, ¿sí? La composición de nuestros platos. Sin olvidarse también de los otros grupos, ¿sí? Nunca comer ensalada sola. Bien, entonces recordar, ¿hay alimentos que están permitidos o prohibidos? No, nosotros no trabajamos de esa manera, sino lo que tratamos, ¿sí? Es de que
se consuman en equilibrio los alimentos, de forma armónica, todos los grupos, ¿sí? Y tratar de hacer restricciones inadecuadas, porque todo lo prohibido se vuelve tentador. ¿Sí? Y acá traemos una imagen que seguramente la vieron, ¿sí? En los kioscos o en algunos alimentos, y es: ¿qué opinamos de la porción justa? ¿Es necesario tener una porción justa de algo? ¿O mejor crear hábitos, ¿sí? Para poder consumir, ¿sí? De forma equilibrada todos los grupos, ¿sí? Y darnos gustos de forma adecuada. Bien, entonces acá traemos algunos ejemplos que seguramente la mayoría los vieron o se los han recomendado alguna vez como forma saludable, ¿sí? Todos estos, ¿por qué ponemos así entre comillas? Son supuestos saludables. Hoy en día las etiquetas nos ayudan un montón a poder identificarlos, si bien por ahí ya sabíamos que no eran tan saludables, podemos ver los octógonos que dicen alto en sodio, alto en azúcar y alto en grasas saturadas y calorías, y todo esto, ¿sí? Hace que la alimentación, ¿sí? Se convierta en algo no tan saludable y predisponga a mayores enfermedades cardiovasculares. Entonces, son productos ultraprocesados, la idea es reemplazarlos por preparaciones caseras, y acá les traemos algunos snacks saludables para poder reemplazar aquellos, ¿sí? Por ejemplo, siempre teniendo en cuenta la presencia de alguna fruta o verdura, como son estos bastoncitos, zanahoria o pepino con quesos saludables. Semillas, presencia de semillas, frutos secos, ¿sí? Esto es todo fibra que también está bueno incorporarla a la alimentación, y tener pequeños momentos en el día que, si nos da hambre, realmente comer algo que nos contribuya, ¿sí? A mejorar los hábitos. Acá traemos otro ejemplo, ¿sí? Donde del lado derecho vemos un pan comercial, sí, un pan tipo lactal, donde tiene una lista interminable de ingredientes. Si agarramos el paquete, seguramente mucho de lo que ¿sí? Leamos no lo entendemos o no los conocemos y son aditivos de la industria, ¿sí? Podemos reemplazar simplemente con menos ingredientes esa misma preparación por algo más casero, hecho en casa, ¿sí? Con un poquito de tiempo, con harina, que pueden ser en versiones integrales mejor. Usar condimentos para reemplazar el uso de la sal, levadura, leche o aceite en reemplazo también de manteca, y tener la misma preparación, pero de forma más saludable para incorporarla. Entonces, con todo esto, ¿qué queremos generar en esta charla? Que pensemos también no solo de lo que estuvimos hablando, sino pensar fuera del plato. ¿Qué vamos con esto? Por ejemplo, tener en cuenta también las horas de sueño, que son súper importantes, ¿sí? Al menos 7 u 8 son las recomendadas. También tratar de disminuir el uso de pantallas cuando nos vamos a dormir para poder descansar, relajar, porque todo eso va a contribuir a que el día, ¿sí? Sea mejor y nos organicemos mejor con las comidas, ¿sí? Lo mismo el manejo de estrés, teniendo en cuenta momentos para uno, para hacer actividades que nos puedan relajar y alejar de lo cotidiano, ¿sí? Bien, en cuanto a la conducta alimentaria, ir de a poco, de a pequeños pasitos, y como decía Sol, los objetivos a corto plazo son muchos y poquitos, pero después a largo plazo vamos a ver impactos más positivos, y esto lo vamos a mantener como un hábito, se lo vamos a construir. También importantísimo la actividad física, ¿sí? Y no hace falta ir a un gimnasio, anotarse, ¿sí? O gastar dinero en una actividad específica, sino simplemente con 30 minutos de actividad física, movimiento en el día que se puede hacer en casa o saliendo a caminar, va a estar adecuado, y siempre y cuando teniendo en cuenta las limitaciones de cada uno, de forma individualizada. Y por último, y no menor, no olvidarse de los fármacos indicados por el médico, que junto con todos los pilares de alimentación construyen, sí, lo que es una mejor calidad de vida. Bien, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, y ahora vamos a estar respondiendo las preguntas que tengan en el chat. Bueno, está abierto el chat, así vamos charlando un poco. Acá María Elena nos plantea alimentación para hipertensión, y es un poco salir solo de esta patología de hipertensión y buscar esto mismo que hablamos de hábitos saludables, ¿sí? Que sea una alimentación en cuanto a prevención, prevenir y cuidar nuestra salud en general, que va un poco en esto: disminuir el consumo de sodio, de productos ultraprocesados, buscar más el consumo de fibra,
que sea rico en colores, que sean preparaciones más caseras, y por supuesto movernos porque va básicamente en el ayudo de normalizar esta presión arterial. A Bien. ver, ¿qué Con, más res- tenemos por acá? con respecto a lo del sedentarismo, lo que quería mostrar es que la población argentina en sí no suele hacer actividad física, o al menos eso es lo que dicen las últimas guías, así que 6 de cada 10 personas sí no realizan actividad física o algún tipo de movimiento. Entonces tratamos de promover un poquito más ese hábito. Bueno, por otro lado, acá Patricia nos pregunta qué opinión tenemos sobre el ayuno intermitente. Como ya charlamos, no es que hay que ir ni a un extremo digamos, de negarnos a ese tipo de estrategia, ni promover este tipo de estrategias, ¿sí? A veces son herramientas que nos ayudan como una motivación, como adherencia para arrancar este tipo de plan, pero si vamos a hábitos, no estamos construyendo un hábito. Estos tipos de dietas son dietas de moda, como ya charlamos, y por sobre todas las cosas tienen impacto a corto plazo, ¿sí? Entonces, prioricemos nuestra salud y trabajemos en generar hábitos que podamos sostener a largo plazo y aprender a comer, aprender a tomar decisiones saludables. Bien. Bueno, Miki, acá Bien, preguntan qué bueno, diferencia hay buenísimo. para una dieta para deportistas, como por ejemplo dice fútbol, que se suele cambiar o Bien. readaptar. Bueno, ahí vamos a un punto importante. Sí, todo lo que es deporte, sí, cada deporte, sí, tiene a ver, su tipo de abordaje, porque tiene que ver con la intensidad de esa actividad física, con cuánto tiempo se practica, sí, entonces es muy individualizada. Esas cosas se ven más bien en consultorio y sí tienen que hacer, sí, de forma guiada. Perfecto, es así, tal cual. Y además cada deporte es un mundo aparte. Y cada persona es un mundo aparte. Bueno, Ujú. otra consulta es, ¿son saludables las barras de cereales? La propuesta que acá les traemos siempre son ideas caseras, ¿no? Muchas veces uno se imagina aquella barrita de cereal que tenemos disponibles en el kiosco, que hay que tener cuidado con que este no sea un producto ultraprocesado, que es un poco replantearnos esto, ¿sí? Lo mismo con los alfajores, estos alfajores que nos lo plantean como light o como alfajor dietético, no por ser light nos habla de salud. Y con respecto a estas barras, el mercado ofrece distintas barras. La idea no es mencionar marcas ni derribar, digamos, sino uno, digamos, primero plantearse en qué momento consume esa barra y si no, buscar opciones mucho más frescas, más saludables, como Mika les planteaba, una fruta, un yogur con cereales. Estas distintas opciones que Mika les ofreció de snacks saludables también son buenas. Bien. Bueno, de lo del ayuno ya lo había contestado Ya lo sola hace un llamamos. ratito. Bien. Entiendo que dice qué opina de la dieta mediterránea, perdón. Bien, la dieta mediterránea sí, a ver, son diferentes estrategias que se utilizan, como decía antes Sol. Sí, hoy en día lo que dice la ciencia es que es uno de los mejores patrones que tenemos para poder ir imitando y adquiriendo esos hábitos de la dieta mediterránea, pero bueno, siempre guiada e individualizada va a ser mejor. Bien, a ver, ¿en qué momento del día se recomiendan las frutas? Bien, la fruta siempre es como un debate, ¿no? Porque uno baja con la línea de, no sé, la banana se puede comer, que un poco también nos abre esta puerta de más allá del momento charlar un poco de las frutas, y la realidad es que todas las frutas tienen fibra, sí, tienen un poco de azúcar, pero por eso se buscaba el hecho de que se lleven, de que sean con cáscara y de una por vez. ¿En qué momento? No hay un momento específico, no es que existe, muchas veces dicen que si comemos antes el postre, eso la realidad es que no tiene respaldo científico. Nosotras lo solemos sugerir como una idea de postre, ¿no? Muchas veces cuando nosotras hacemos la anamnesis, que es básicamente entrevistar al paciente y preguntarnos qué comes, le mencionamos postre y lo primero que uno lo asocia son a esos productos procesados como chocolate, flancito, cosas más ricas, entre comillas, que uno asocia a esa sensación de placer. Y también es importante considerar esa fruta como un postre, que de hecho es una fruta que tiene un sabor dulce, que estoy aportando fibra, como mucho más, una opción muchísimo más saludable y que la necesitamos incorporar. Así que un momento así en particular que sugerimos, nosotras siempre es como postre, y otra idea es también si este concepto a veces de colación no nos gusta mucho, porque no todos necesitamos colaciones, pero en caso de que tengamos hambre, que quisiéramos incorporar un snack, siempre está bueno tener a mano esta fruta, que va a ser siempre una mejor opción que algo que compremos
afuera. Genial, súper clarito. Bueno, Gabriela nos pregunta también cómo se puede hacer para dejar platos tan ricos como la pizza y empanada, y acá nuestra respuesta es que no hace falta dejarlos, ¿sí? Son alimentos que está buenísimo consumirlos, pero tenemos que pensar de qué forma. Por ejemplo, ¿de qué forma podemos hacer que esa pizza o empanada sea más saludable? Sin ir más lejos, como decíamos antes, si puede ser casero mejor, si podemos usar harinas integrales para hacerlos o la masa casera mejor. Y si no podemos, tratar de agregarle verdura a ese plato, por ejemplo, en los rellenos de las empanadas o por encima, ¿sí? De la pizza. ¿Bien? Perfecto, Miki. Bien, bueno, acá Mirta nos dice, yo necesito algo dulce después de comer, sobre todo a la noche. Bueno, ya charlamos un poco de la fruta, ahora planteemos y cambiemos el foco a que realmente si los platos durante tu día fueron completos, si tuviste la fibra alimentaria, porque eso también se encarga de la saciedad, ¿sí? Y si durante el día no hubo un plato completo en nutrientes, como Mica les explicaba y les mostraba ese plato rico en fibra, lleno de saciedad, el organismo responde a buscar saciar ese apetito que tenemos con algo que se absorba rápido, con algo que se nos guarde rápido. ¿Y qué es eso? Esa necesidad de querer algo dulce. Y sobre todas las cosas lo que uno busca es azúcar y grasa. Entonces, el foco está en ver si durante todo tu día, mitad, justo surgió la consulta, ¿no? Pero pensarlo un poco todos. Durante todo su día se ordenaron con las comidas, no saltearon comidas, sus platos estuvieron ricos en nutrientes, ahí no debería de tener esa necesidad de incluir algo dulce. Y si no, también pensar un poco el hábito de comer, ¿no? Porque a veces uno no es solo qué comemos, sino también cómo comemos, y ahí sale el foco de a veces, muchas veces comemos por ansiedad, por aburrimiento, o porque tenemos ese producto disponible, y por más que estemos comiendo la fruta, como nos dijeron Mica y Sol en la charla de postre, y tengo, no sé, una caja de alfajores, mi cabeza va a estar pensando en eso. Entonces ahí es donde, perdón, yo me engancho y sigo, pero de donde también evitar este prohibido y permitido, ¿no? Si tenemos ganas de incluir una vez un alfajor, comámoslo, no hay problema, busquemos ese equilibrio, pero no lo hagamos prohibido, ¿sí? Bueno, te dejo un poco, Miki, la palabra, y acá Elsa nos pregunta qué tipo de queso se puede consumir. Bien, bueno, a ver, con respecto a los quesos, ¿qué es lo importante para que tengamos en cuenta? Cuanto más duros son los quesos, sí, más sal, más grasas tienen, así que esos los tratamos, sí, no de desaconsejar, sino de con menos frecuencia, ¿sí? Y tratar de usar quesos un poco más blandos, ¿sí? Como queso, por ejemplo, bajo en grasa o tipo por salud, ¿bien? Y lo mismo, todo tiene que ver con qué cantidad comemos, con qué frecuencia lo comemos, en qué preparaciones los comemos, ¿sí? Los quesos que son blanditos, como los quesos untables, ojo ahí porque sí, depende cuál, pueden llegar a ser más un producto artificial, ultraprocesado, ¿sí? Así que tenemos que elegir un queso para consumir, es algún queso blando, ¿sí? De bajo en grasa y bajo en sodio, sería lo ideal. Sí, eso con lo que les decía Mica, muchas veces cuando leemos el rótulo del alimento, que también hay que amigarnos un poco con eso, la verdad es que el producto viene a veces con una letrita muy chiquitita, yo también uso lentes y los entiendo y se nos dificulta con eso, pero si nos ponemos a leer, tampoco obsesionarnos, ¿no? Pero si nos ponemos a leer a veces en vez de queso untable, por ejemplo, dice producto a base de queso, o en el caso de los yogures, producto a base de yogur, y realmente eso no es un yogur, ¿sí? Entonces es un producto que se hizo a base de eso. Bien, bueno, otra pregunta que me parece re interesante es, que entiendo que es como un disparador para que lo hablemos, es, ¿stevia, sucralosa son sinónimos como edulcorantes? Sí, a ver, son edulcorantes, no son sinónimos, son distintos tipos de edulcorante. Y lo que está bueno para agarrar este comentario es plantear que ni el azúcar ni el edulcorante es bueno, ¿sí? Este año salió un comunicado de la Organización Mundial de la Salud para desmitificar esto de que yo consumo edulcorante y es saludable, y la realidad es que no deja de ser un producto de la industria. Entonces tampoco hay que llevar un extremo de nunca más voy a consumir edulcorante, sí, ser uno criterioso de cuánto edulcorante estamos consumiendo, porque eso también en exceso afecta a nuestro organismo, afecta a nuestras señales de hambre saciedad, a nuestras señales de buscar algo dulce. Entonces, pensar un poquito cuántos sobrecitos de café, de edulcorante le estoy agregando a esa infusión, no sé, le agrego 5 sobrecitos, bueno, reduzcámoslo progresivamente a que sea 2, 1.
Le agrego edulcorante al mate, que es otra forma que uno suele agregar cada un mate de por medio, bueno, le pongo un poquito de edulcorante. Bueno, eso daña nuestra microflora intestinal, daña nuestras, digamos, bacterias que nos protegen, nos dan inmunidad. Y pensar también que el edulcorante es el saborizante más barato, como el sodio, que es el conservante más barato que agrega la industria. Entonces, por más de que uno controle, lo que consumimos de esa industria está lleno de estos productos. Entonces tenemos mucho agregado oculto, que era un poco esta imagen que les mostraba Mica del pan artificial y el pan hecho en casa. Bueno, a ver, ¿qué otra Buenísimo. cosa más? Eh, alimentación para diabéticos o qué hábitos deben cultivar. Mencionan mucho tema prediabetes, sale mucho el tema de la diabetes. No sé, Miki, si querés decir Bien, algo. bueno, con respecto a los pilares que estuvimos hablando en la alimentación, estos son pilares saludables, digamos, que se adecuan a de todo tipo de patologías. Siempre, obvio, hay que llevarlas de manera individualizada en consultorio de forma particular, pero sí es importante, sí, consumir variedad de frutas y verduras, sí, aumentar el consumo de fibra, que es lo que va a ayudar en los pacientes que tengan prediabetes o diabetes a disminuir el impacto del azúcar en la sangre. ¿Sí? Sin olvidarse de los otros nutrientes, no es que los otros estén prohibidos, los carbohidratos o las proteínas, sino hacer un equilibrio en lo que consumimos. Sí, ya que estamos también, Mica, podemos derribar, ambas trabajamos en la internación y nos pasa mucho que al conversar con la Bien, persona que está internada nos dicen, tengo diabetes, no hay que decir soy diabético, tengo diabetes y no puedo comer banana, no puedo comer papa, no puedo comer pastas, eso no es así, ¿sí? Entonces, si realmente tienen muchas dudas o se sienten limitados con este tipo de alimentación y revinculado a la diabetes, sepan que hay que aprender a comer y que siempre está bueno que tengan esta educación nutricional, de que lo importante es que haya fibra alimentaria, que es un poco lo que hoy hablamos, de esta verdura, de esta fruta, de que los cereales sean integrales, de las legumbres, ya mismo como población argentina, somos uno de los países que menos consumen legumbres, y la realidad es que es un alimento con un montón de nutrientes. Bien, bueno, a ver, el celiaquismo, ¿cómo incide con sus productos aprobados para una alimentación saludable? Miki, ¿querés contar un poco de la celiaquía? bien, bueno, la celiaquía sí es una condición que tienen algunas personas que sí tienen que ser productos que se consuman que no tengan trigo, avena, cebada y centeno, eso sí lo tienen que respetar, pero hay diferentes formas, digamos, de llevarlo a cabo, porque hay muchos productos que por ahí pueden decir sin TAC, pero siguen siendo ultraprocesados, entonces acá sí tiene que ver un poco con lo que hablábamos, de disminuir igual el consumo de ultraprocesados y tratar de que esa alimentación para celíaco, que sea sin trigo, avena, cebada y centeno, sea a base también de alimentos naturales, ¿sí? Hay cosas que tenemos que reemplazarlas y a veces no es posible con productos naturales y no los tiene que hacer la industria sí o sí para que no tengan estos cereales que nos dan, em, digamos, nos predispone a la celiaquía, pero sí es importante que como líneas generales tratemos de hacer, incluso uno siendo celíaco, una alimentación lo más equilibrada posible y saludable casera. Sí, y súper importante remarcar que este trigo, avena, cebada de centeno hay que evitarlo porque daña a nuestra salud, al intestino. Bien. Bueno, les consulto sobre el uso de aceites. En mi caso uso solo oliva y en crudo. La realidad es que la idea de los aceites es que sean aceites vegetales, aceites en crudo, por supuesto que no sean frituras. Y hay una amplia variedad de aceites. El más difundido y conocido es el aceite de oliva, pero la idea es evitar aquellos aceites que dicen aceite refinado, que eso fue modificado por un proceso y de donde la calidad de esa grasa disminuyó. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, edulcorantes, charlamos un montón. El tema No, del veo algunas. trigo, ya lo charlamos. Mira, esta está buena. ¿Qué conviene cenar para dormir mejor? Y acá no va como qué conviene o qué no, sino lo que está bueno es hacer el hábito, sí, de poder comer algo saludable con las características que estuvimos hablando, pero siempre tener un tiempo prudente hasta irnos a dormir, ¿sí? Tratar de hacer la digestión, de mantenernos un rato en la cama, perdón, en la mesa Ay, Mica se cortó. sin irnos Bueno, rápidamente a la cama. seguimos. Lo que
Pero bueno, no hay algo específico de qué comer a la noche. Miki, ¿me escuchás? Ahí volví, sí, ¿se Ahí escucha? está, volviste, sí. Perdón, lo que estaba diciendo es que no hay algo específico, sino que tiene que ver con el hábito que generemos de no irnos a acostar directamente después de comer, sino tener un tiempo prudente para hacer la digestión, ¿sí? Eso sería lo ideal. Bien, bueno, otra pregunta que me parece muy buena y disparadora que la hace Andrea es cómo leer las etiquetas. Wow, las etiquetas son ese cuadro de valor nutricional, es un chino para toda la población, por eso el Ministerio de Salud buscó hacer estos octógonos que capaz son chocantes y que faltan un montón de educación, pero la idea es como ver también, aprender uno a qué comer, ¿no? Como qué estoy comiendo, porque nos lo venden como producto light, producto no sé, cereal integral y cuando vamos a ver no tiene realmente esa fibra que nosotros buscamos, sino que tiene azúcar. Algo súper importante que nos gusta siempre a nosotros explicar así como de base es la lista de ingredientes. Los ingredientes se ordenan de mayor a menor cantidad. Y muchas veces, por ejemplo, algo que se consume mucho, la granola, ¿no? Uno piensa que al consumir esta granola es algo súper saludable, bien, bueno, leamos esos ingredientes. Ahora, si dentro de los primeros ingredientes, por ejemplo, está el azúcar, estoy consumiendo un cereal procesado, un cereal refinado con un agregado de azúcar oculto. No es que el mensaje acá es que la granola es mala, para nada, por favor, no me malinterpreten, sino saber aprender a leer esto y ver qué ingredientes tiene, ¿sí? Los primeros ingredientes son los que están en mayor cantidad en ese producto. Bueno, con respecto al huevo, Mica nos pregunta si hay una limitación con el consumo de huevos. Bien, bueno, a ver, el huevo es un alimento súper saludable, sí, también hay que desmitificarlo un poco porque por mucho tiempo se decía que tenía grasas malas. Las grasas del huevo son buenas como en otros productos, pero sí tratemos de consumir al menos un huevo por día estaría bien, y si vamos a usar huevos en otras preparaciones, sí, se pueden introducir si van a hacer preparaciones para compartir o utilizar claras si es vamos a utilizar en exceso. Bueno, por otro lado, que es una de las dietas de moda que se planteó, en realidad es la alimentación vegetariana, la alimentación basada en plantas. Acá Gabriela nos plantea como la falta de la vitamina B12. Y la realidad es que es un nutriente crítico, ¿sí? Entonces, no, uno como profesional de salud tiene que respetar esa tradición, esa decisión de llevar a cabo este hábito, pero sí es importante desde nuestro lado, desde una cuestión ética, legal y para la salud de la persona que lo realiza, es estar con esta suplementación. Nosotras no somos quien, digamos, tenemos que suplementar, pero sí es importante que lo tengan en cuenta y sí es una sugerencia nuestra de que esa vitamina B12 es un nutriente crítico y hay que estar pendiente de eso. Bien, ¿por qué es un nutriente crítico? Porque están los productos o alimentos de origen animal y es lo que uno suele excluir. Bueno, con respecto al huevo ya lo conversamos. Eh, Me con perdí solo respecto a un la... poco dónde vamos a las preguntas, así que vos anda diciéndome Sí, sí, no te y preocupes, vamos charlando. respondemos. Eh, ¿Qué más? Dice, bueno, actividad física, Mica, esto lo dijiste, si lo querés repetir, dice, ¿cuál sería el mínimo necesario? Bien, bueno, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que al menos tratemos de hacer 30 minutos, sí, de actividad física diaria, sí, o bueno, podemos adaptarlo a nuestra rutina y hacer 1 hora día por medio, sí, pero lo importante es que tengamos un hábito, que lo hagamos seguido. No nos sirve que hagamos una sola vez a la semana y excesivamente, sino que tener una rutina, sí, más bien diaria para poder generar ese hábito, sí. Y como dije antes, no hace falta que sea algún deporte en sí, sino movimientos, caminatas, el que pueda correr, correr, el que pueda caminar, caminar, siempre adaptado a las limitaciones físicas de cada uno. Sí, que sea algo que uno también disfrute, porque si no, no lo podemos sostener el tiempo. Si a uno no le gusta ese gimnasio, no hay necesidad de ir a un gimnasio. Movamos, bailemos, andemos en bici, caminemos. La realidad es que antes, no, digamos, venimos del pasado de movernos un montón para conseguir comida. Hoy tenemos esa comida disponible, hoy vivimos en el día a día corriendo de un lado para otro con un montón de responsabilidades y ya empezar con esta media hora de movimiento ya es un montón, ya nos saca de no ser una persona sedentaria, ¿sí? Entonces buscar esa estrategia. Bien, acá hay una pregunta
quisiera que ya cambiemos ese foco, así que por eso la voy a traer. Dice, ¿cuál es el peso apropiado en función de la edad y la altura? Wow. Muchas veces antes, cuando se iba a nutrición, lo primero que se hacía era hablar del peso y pesar y ver qué es lo que está pasando con esa balanza. El peso es un número, ¿sí? Nos habla de masa muscular, nos habla de huesos, nos habla de si estamos reteniendo líquido o no. Entonces, más allá de cuál es el peso apropiado o la típica consulta que nos surge en consultorio es, ¿y qué peso tengo que llegar? No, ok, busquemos un peso saludable que podamos mantener en el tiempo, ¿sí? O sea, cuidándonos cómo está compuesto nuestro cuerpo. Cuidamos esa masa muscular que nos da el hecho de ser independientes, de levantarnos de la cama, de ir al baño solos, de que nos protege también a nivel perioperatorio, ¿sí? Que si tenemos que llevar a cabo una intervención, estamos fuertes para enfrentar esa intervención. Ahora, si buscamos ese peso apropiado, si vemos de dónde son las tablas, esas tablas son como de 1900, de una población que ya no nos representa y que tenían otros hábitos totalmente. Entonces, lo importante es sacar el foco de ese peso, pongamos el foco en generar estos hábitos saludables y como consecuencia vamos a tener un peso más saludable. Pero la idea no es estar pesándose todo el tiempo, ¿sí? Preocupémonos más por movernos todos los días, por incluir fibra todos los días, para un poco lo que charlamos hoy. Bueno, a ver, ¿qué más tengo? Acá Guillermo plantea, quería saber si la sal no se puede utilizar en ningún momento. Bueno, Miki. eso tiene también que ver un poco, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, perfecto, por ahí pensé que me había ido. Bueno, bien, Guillermo, y para todos los que estén interesados en esto, acá lo que hablamos principalmente es disminuir el consumo de sodio, ¿sí? De muchas fuentes, no solo la sal de mesa, sino de otras fuentes, ¿sí? Que lo contengan, ¿sí? A veces uno piensa, voy a comer una galletita dulce. La galleta dulce también tiene sodio, ¿sí? Porque está compuesto, está dentro de los ingredientes que aporta la industria, las gaseosas, ¿sí? Un montón de embutidos, etcétera. Entonces, todo tiene que ver de cómo esté conformada nuestra alimentación. Si nosotros disminuimos al máximo todos los productos ultraprocesados, nuestra alimentación casi no va a tener sodio. Entonces, siempre y cuando respetando la indicación médica individualizada para cada uno, ¿sí? Que va a ser qué tanto esa restricción. Entonces, si nosotros no consumimos ultraprocesados, a veces se permite, sí, un 0,5, un gramo de sodio por día, sí, y eso lo vamos a ver, sí, pero depende de la indicación médica. Bien, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Me preguntan mucho, lo que preguntan, son dos preguntas que se relacionan. Una es si es conveniente realizar las 4 comidas al día, si hay un horario en particular, y la otra es si es malo saltear el almuerzo y como ir sumando snacks, ingesta de fruta, yogur, pan lactal cada 2 horas. Bien, se relacionan las dos porque una responde a la otra. Lo ideal es no saltear comidas, hacer las 4 comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Por qué? Ya si sacamos, por ejemplo, el almuerzo, esto arrastra hambre, ¿sí? Y el hecho está que después nos encontramos comiendo algo en una sensación medio de atracón, que uno lo que busca principalmente es carbohidratos y caemos en esas galletitas con queso con fiambre o el pancito con queso y que nos lleva a que no tengamos saciedad. Y una vez que comimos todo eso y no fuimos conscientes de qué comimos y que no tuvo la mejor calidad nutricional, después volvemos a comer más tranquilos. Entonces, evitemos esa sensación de que llego a casa, que es el típico que nos dicen, mi problema es a la tarde, cuando llego y me como todo. Y ¿qué pasó? Salí al almuerzo en el trabajo. Bueno, busquemos organizarnos de pensar, mañana tengo un día capaz medio complicado, medio movido, me organizo con la comida, busco estrategias de llevarme al trabajo, amigarse un poco con esa viandita que muchas veces nos cuesta. Y también tener disponible, por ejemplo, esto de las verduras, ¿no? El momento de que, bueno, preparo las verduras, las dejo ya preparadas y abrir la heladera y tener algo disponible que nos evita caer en este picoteo constante. Bien, ¿qué más? Genial. El tema del peso ya lo hablamos. Ujú. Acá dice, por ejemplo, algo que también está bueno y que surge mucho hoy, yo tengo colon irritable, ¿cómo lo adapto a la dieta? Bien, ahí tenemos, a ver, vi otro también que dice no puedo consumir Ah, semillas porque bueno, tengo colon irritable, así que ahí más o menos se comparte la sí, inquietud. Ah,
Bueno, hay patologías, sí, o condiciones con las que uno cursa que sí hace que algunos alimentos no los podamos consumir, como por ejemplo hablábamos también de la celiaquía, así que hay algunos específicos que no se pueden, pero sí, la idea es poder adaptar. Y en el caso de no poder consumir vegetales crudos, sí hay algunos que se toleran muchísimo más y pueden ser cocidos. Entonces, siempre de manera individualizada y haciendo un registro y una entrevista en consultorio, podemos recomendar aquellos que sean mejor. La idea es no dejar de consumir frutas y verduras incluso teniendo estas patologías, sino saber de qué forma consumirlas. Perfecto, Mica. Bueno, a ver qué más. ¿Los frutos secos tienen alguna limitación diaria? Bien, el fruto seco es un aporte de grasa, es un aporte de grasa de buena calidad, como sería el aceite de oliva, como por ejemplo en crudo, tiene omega 3, omega 9, pero no dejan de ser un aporte de grasa. Entonces, ahora, si buscamos ese fruto seco como un picoteo, que voy comiendo frutos secos y no sé cuánto comí, la realidad es que ahí no sería una estrategia, sino lo que decimos siempre es un puñadito, no hay ningún problema de incluirlo. Es una opción de aporte de grasa de buena calidad, es un producto capaz más caro, pero no hay problema. Tomar líquido durante las A comidas lo que está bien. respondes, te agrego el tema, por Sí, ejemplo. decí, Miki, Ah, perdona. perdón, se me cortó. No, digo, por si preguntan también el tema de la palta, que va como de la mano con Sí, esto de los frutos secos, sí, es muy como lo bien. mismo, ¿sí? La palta también contiene grasas muy buenas, sí, pero todo tiene que ver con la porción, con qué frecuencia uno lo consume. Perfecto, Mica, gracias, porque la realidad es que justo la palta es otro alimento que también está como medio de moda y se agrega un montón hoy en día. Bien, ¿tomar líquido durante las comidas está bien? Sí, por supuesto que está bien. Hay muchos mitos en la alimentación. A veces se dicen, hay que tomar el líquido alejado de las comidas. No hay ningún problema. Prioricemos que ese líquido sea agua, como les conversó Miki, pero no hay ningún problema. Otra consulta es, ¿las proteínas tienen variación? Carne, pollo, pescado. Bien, nosotros consideramos que a todas las carnes por igual, sí, tienen similar proporción de proteínas, así que está bueno consumirlas con variedad, ¿sí? Carne, pollo, pescado, añado cerdo también, por ejemplo. em, Todas tienen la misma cantidad de proteínas, ¿sí? Entonces, consumirlas con variedad sería lo ideal. Sí, y lo que dicen hoy las guías en cuanto a lo que es prevención cardiovascular es buscar, primero que nada, saliendo digamos, de un foco en específico, es buscar carnes de cortes magros, evitar o sea, me hago un viejecito, sacar esa grasa visible, evitar cocinar con grasa, bueno, evitar frituras, que esto ya lo conversamos, y lo que recomiendan estas guías son priorizar las carnes blancas versus las carnes rojas. Eh, bueno, acá dice, Irene nos cuenta que por lo general hierve lentejas, alguien que incorpora legumbres, muy bien, pero si llega apurada abre una lata de lentejas. No es lo mismo, no, obvio que no es lo mismo, desde ya esa lata de lentejas se conserva con sal, pero sacando de que no es lo mismo, a veces nos salva, digamos, de consumir otro producto, o sea, si voy a la matriz de ese alimento, al fin y al cabo viene de la lenteja, pero otra opción para salir un poco de este concepto de no es lo mismo es hacer este remojo de lentejas. Por supuesto, bueno, una sugerencia desde lo nutricional es cambiar el agua por el tema de que esas lentejas tienen antinutrientes y cambiando ese agua yo los elimino. Y después, una vez remojadas, nos podemos armar estas bolsitas, unas bolsitas con un puñadito de lo que nosotros sepamos que consumimos, lo dejamos en el freezer y que querramos consumir, saco esa bolsita, la cocino 10 minutos y la realidad es que ya tengo un alimento re nutritivo y rico en fibra sin necesidad de caer en este enlatado. ¿Qué es lo que implica? Implica organizarnos, implica planificar, ser Organiza. conscientes, como muchas veces el freezer nos salva y si tenemos esa posibilidad de tener disponible alimentos saludables ante alimentos enlatados va a ser una decisión mucho mejor, ¿sí? Bien, Bien. bueno, volvemos a hablar del peso ideal, que esto ya lo conversamos. A ver. Bueno, acá nos habla Rolando Hugo, que nos dice que tuvo bueno, una patología, le colocaron un stent y qué alimentación tendría que comer. Hay que ver cada caso individual.
Eh, pero desde ya que la propuesta de hoy en día es una alimentación saludable que nos habla de prevención cardiovascular, así que todas las recomendaciones de hoy, Hugo, son súper importantes para tu alimentación diaria. ¿Qué más podemos saber? Ujú. Bien. Es mejor Algunos usar... Decí, Miki, perdona. No, no, veo que algunos preguntan que están anticoagulados, que no deben comer Ah, algunos alimentos y eso también por ahí tener en cuenta que tiene que ver con la cantidad y la porción de ese alimento que consumamos, que eso va a hacer que tenga más o menos vitamina K, ¿sí? Entonces no es que esté súper prohibido, por ejemplo, la hoja verde, sino que si en un relleno tiene un poco de hoja verde, va a estar bien, ¿sí? Lo importante es no consumir por ahí la porción completa del plato de ese alimento. exacto, sí, esos alimentos, hay determinados alimentos que son fuentes de vitamina K que compiten con ese anticoagulante. Entonces, por eso la bajada de línea a nivel tratamiento suele ser, evitemos esto, porque uno no sabe, digamos, ese profesional no sabe cuánto uno consume o si es fanático de esa hoja verde y que nos va a sacar del ring, una palabra que suelen escuchar mucho, de ese rango del paciente anticoagulado, pero es encontrar este equilibrio que les planteaba Mica. Bien, esta charla sí, acá nos preguntan si esta charla queda grabada, sí, la tienen en el acceso a YouTube desde lo que es el ICBA. Se nos fue la diapositiva, ahí está. Y otra cosa súper importante es que nosotros no entregamos certificados de asistencia a esta charla de hoy, eh, por si llegan a consultar. Donde se puede ver después, bueno, en YouTube lo tienen disponible. A ver, esta está buena. Arroz blanco versus arroz integral. Bien, y abajo también se suma arroz yamani justo. Ah, ahí Bueno, está, sí, así estamos, que se va un contesta poco desde esto. de la mano. Eh, lo dijimos varias veces en la charla y los productos que sean integrales, ¿sí? Los preferimos, ¿sí? Tienen menos procesamientos, no están tan refinados, entonces nos van a dar más beneficios, ¿sí? Ahora, volviendo, por ejemplo, con el tema de las lentejas, si un día lo que tenemos en casa es arroz blanco, ¿qué podemos hacer? Comerlo igual, pero añadirle en ese plato más verdura, perdón, que es la fibra que le está faltando al arroz por ser blanco, ¿se entiende? ¿Sí? Siempre y cuando tiene que ver con la porción y cuánto comamos. Entonces, le agregamos a ese arroz blanco verduras. Y si no, siempre mejor las versiones integrales, como por ejemplo también el yamaní, que tiene más contenido de fibra en su composición. Perfecto, Miki. Bueno, a Bueno, con ver. respecto al pan, agrego lo mismo que lo que dijimos en el arroz, porque acá preguntan qué recomiendan, si pan integral o pan blanco, siempre las versiones integrales y aquellos que puedan, ¿sí? Porque volvemos a lo anterior, el que por ahí no puede consumir fibra por alguna patología no va a estar recomendado, pero sí siempre en líneas generales lo que es fibra o semillas, sí va a ser mejor. Bueno, y como última pregunta, porque ya se acerca el horario, igual nos pone re contentas de todas las consultas que nos hicieron y de su participación hoy en la charla. Eh, Dice acá Yolanda, ¿es saludable comer la papa con cáscara? Desde ya estamos sumando más fibra. Y otra estrategia también súper buena para estas personas que fueron varias que nos preguntaban sobre la diabetes, una estrategia que está muy buena desde lo que es nutricional, es el hecho de hacer estos almidones de esta papa, si queremos consumirla, hacerla la noche anterior, por ejemplo, dejarla enfriar y consumirlo el otro día al mediodía. Eso tiene como un menor aporte de azúcar y es una forma más de controlarlo. Pero si Ujú. vamos directamente a la pregunta, sí, por supuesto, tenemos más aporte de fibra. Bueno, Buenísimo. queremos agradecer, fue súper interesante este intercambio para nosotras y espero que para ustedes también. Sepan de nuevo que esta charla queda disponible en YouTube y ante todo, gracias por acompañarnos a esta tarde junto a Ligba. Bueno, muchas gracias y espero que hayan sacado algo rico, sí, de esta charla para empezar a generarlo como hábito también.